Hola. Ya, estudio para psicópatas. Vamos a comenzar con el trastorno de ansiedad por separación. Según el DSM-5, criterio A es miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente, a su separación de aquellas personas por las que siente apego, puesta de manifiesto por al menos 3 de las siguientes. 1. Malestar excesivo o recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. 2. Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir posibles daños como enfermedad, daño, calamidad o muerte. 3. Preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso cause la separación de la figura de gran apego. 4. Resistencia o rechazo persistente a salir lejos de casa o a otros lugares por miedo a la separación. 5. Miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo o sin figuras de mayor apego en casa o en otros lugares. 6. Resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa, a dormir fuera de la figura de apego. 7. Pesadilla repetida sobre el tema de separación. 8. Quejas repetidas de síntomas físicos cuando se produce o se prevé la separación. Tiene que ser uno de estos 8. Ese era el A. Ahora el B. El miedo, la ansiedad o evitación persistente dura al menos 4 semanas en niños y típicamente 6 o más en adultos. Criterio D. La alteración no se explica... Mentira, criterio C, me la salté. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Ahora sí, criterio D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno como el rechazo a irse de casa, por la resistencia excesiva al cambio, por un trastorno de espectro autista, por delirio, alucinación consciente de la separación, o un trastorno psicótico, el rechazo a salir si alguien de confianza en la agorafobia, la preocupación por la salud enfermiza de otro daño que pueda suceder a los allegados u otros significados en el trastorno de ansiedad generalizada o la preocupación por padecer alguna enfermedad por el trastorno ansioso por enfermedad. El cielo está bonito. Bueno, sigamos. Ya, factores de riesgo, por ejemplo, los ambientales. El trastorno de ansiedad por separación se desarrolla con frecuencia después de un estrés vital, en especie de una pérdida. Cosas que tengan que ver con eso. En la niñez se ha comprobado que constituye un factor de riesgo la aparición del trastorno de ansiedad en niños que son víctimas de acoso en la niñez. También en adultos jóvenes, un ejemplo de estrés vital son, por ejemplo, dejar la casa de los padres, convertirse en papá, entablar una relación sentimental y eso. Los antecedentes de sobreprotección e intromisión parental también son asociados con este trastorno. En lo genético y fisiológico, dice que esto también puede ser hereditario, y eso lo comprobaron en un estudio con gemelos de 6 años de edad, donde la heredabilidad de este factor, de este trastorno, fue de un 73%. Ya, este trastorno los diagnósticos diferenciales se puede confundir con trastorno de ansiedad generalizada, con trastorno de pánico, con agorafobia, con trastorno de conducta, trastorno de ansiedad social, trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad por enfermedad, trastorno de duelo prolongado, trastorno depresivo y bipolar, trastorno negativista desafiante, trastorno psicótico, trastorno de la personalidad. En los niños, el trastorno de ansiedad por separación es muy comórbido con el trastorno de ansiedad generalizada y con la fobia específica. Y en los adultos, las dolencias comórbidas comunes son la fobia específica, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada,
el de ansiedad social, la agorafobia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de duelo prolongado y trastornos de personalidad. Entre los trastornos de personalidad, los de la personalidad dependiente, evitativa y obsesivo compulsiva, grupo C, pueden concurrir en los trastornos de ansiedad por separación. Los trastornos depresivos y bipolares también son comórbidos en el trastorno de ansiedad por separación en adultos. Y ahí terminamos con el de ansiedad por separación. Ya, ahora seguimos con el trastorno de apego reactivo. Los criterios diagnósticos según el DSM-5 son A. Un patrón constante de comportamiento inhibido, emocionalmente retraído hacia los cuidadores adultos, que se manifiesta por 1. Conocer raramente, lo dije mal, niño raramente o muy pocas veces busca consuelo cuando siente malestar. 2. Niño raramente o muy pocas veces se deja consolar cuando siente malestar. Acá se deja consolar o busca consuelo de las figuras de apego, todo el rato pensando en las figuras de apego ya. Criterio B. Alteración social y emocional persistente que se caracteriza por 2 o más de estos síntomas. 1. Reacción social y emocional mínima a los demás. 2. Afecto positivo limitado. 3. Episodio de irritabilidad, tristeza o miedo inexplicable que son evidentes incluso durante las interacciones no amenazadoras con los cuidadores adultos. Criterio C. El niño ha experimentado un patrón externo de cuidado ineficiente, como se pone de manifiesto por una o más características siguientes. 1. Negligencia o carencia social por la falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas para disponer de bienestar, estímulo y afecto por parte de los cuidadores. 2. Cambio repetido de los cuidadores primarios que reducen la oportunidad de generar apego estable. 3. Educación en contextos no habituales que reduce la oportunidad de establecer apego selectivo. Eso era. Criterio D. Dice que se supone que el factor cuidador C era el responsable de la alteración del A. O sea, que haya falta de... que haya un patrón de cuidado ineficiente en el pasado genera que se dé el patrón de comportamiento inhibido. No se cumplen los criterios para el trastorno de espectro autista. Eso es importante. Acá también dice que el trastorno es evidente antes de los 5 años y el trastorno tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses. Persistencia debe durar al menos unos 12 meses y se debe especificar la gravedad actual. El trastorno de apego reactivo se especifica como grave cuando un niño tiene todos los síntomas del trastorno y ellos se manifiestan en un grado relativamente elevado. Factores de riesgo. Acá tenemos factores ambientales, ya que una negligencia social grave es un requisito para el diagnóstico de estos niños con TAR. La mayoría de niños gravemente descuidados no desarrollan la enfermedad. También depende de la calidad del ambiente del cuidado luego de la negligencia ocurrida. O sea, no siempre lo van a tener por haber tenido como una infancia complicada. Tienen que ver el seguimiento de cómo salió eso. Ya. Diagnósticos diferenciales. Con el autismo, ya que el TAR es caracterizado por una historia de abandono social grave. Por eso no son iguales, porque el TAR tiene una historia de abandono grave. El autismo no necesariamente. El autismo, los niños muestran intereses restringidos y comportamientos repetitivos, cosa que no pasa en el TAR o que puede pasar. Y también que en el autismo hay menos comunicación intencional. En el TAR sí puede haber comunicación intencional. Y una cosa característica de los dos es que pueden menearse o moverse. Y para determinar esto se hace con observaciones estructuradas. Ya también lo podemos diferenciar con el trastorno de desarrollo intelectual, ya que el desarrollo intelectual puede acompañar al TAR, pero los niños con este trastorno a los 7 o 9 meses, los niños con 7 o 9 meses muestran algún tipo de apego, los de TAR no. ¿Ya? Los niños que tienen desarrollo intelectual, menos desarrollo intelectual,
sí van a mostrar síntomas de apego, TARN. Y trastorno depresivo, ya que existe una disminución de afecto positivo, pero no de apego. No sé qué grave. Ya, trastorno de relación social desinhibida. Criterios diagnósticos. A. Un patrón de comportamiento en el que el niño se aproxima e interacciona activamente con otros extraños y presenta dos o más de las características siguientes. 1. Reducción o ausencia de la reticencia para aproximarse e intencional con adultos extraños. 2. Comportamiento verbal o físico demasiado familiar. 3. Recurre poco o nada al cuidado del adulto luego de una salida arriesgada, incluso cuando en un contexto extraño. 4. Disposición a irse con un adulto extraño con poca o ninguna vacilación. Y a criterio B. Los comportamientos del criterio A no se limitan a la impulsividad, pero incluye un comportamiento totalmente desinhibido. Criterio C. El niño experimentaba un patrón externo de cuidado insuficiente, como se pone en manifiesto por una o más características siguientes. 1. Negligencia o carencia social que se manifiesta por la falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas para disponer de bienestar, estímulo y afecto por parte de los cuidadores adultos. 2. Cambios repetidos del cuidador primario. Me dio un mensaje. Del cuidador primario. Me perdí. Que reduce la posibilidad de elaborar apego estable. 3. Educación en contexto no habitual que reduce la posibilidad de establecer apego selectivo. Criterio D. Se supone que el factor cuidado del contexto C, del criterio C, es responsable del comportamiento del criterio A. E. El niño tiene edad de desarrollo de al menos 9 meses. Debe persistir por al menos 12 meses los síntomas y el trastorno de relación social desinhibida, el TRSD, es grave cuando un niño tiene todos los síntomas del trastorno y todos en un grado elevado, relativamente elevado. Factores de riesgo temperamentales, ya que conductas sociales indiscriminadas se asocian a sensibilidad embotada a las recompensas y disminución del control inhibitorio. No sé. También pueden ser ambientales, ya que puede existir una negligencia social grave como requisito de existir. No lo paré ya. Acá dice que otros otros requisitos también son, por ejemplo, las múltiples rupturas del acogimiento, trastorno de personal límite de la mamá, los cuidados aberrantes, la atención de poca calidad. Todos ellos contribuyen al criterio de cuidado insuficiente. Aún así, la mayoría de los niños con abandono grave no presentan el trastorno. Eso es importante. Ya, la comorbilidad nos dice que las afecciones asociadas con el abandono
entre las que están los retrasos cognitivos, retrasos del lenguaje y estereotipias. Pueden coexistir con el trastorno de relación social desinhibida. El trastorno de espectro autista también puede concurrir en los niños más pequeños y durante la infancia media. El trastorno de relación social desinhibida suele estar acompañado de TDAH y los trastornos externalizantes. Se ha sugerido que esta concurrencia estaría relacionada con deterioros comunes en el control cognitivo inhibitorio. Ya, ahora seguimos con el trastorno de ansiedad generalizada, el TAG. Según el manual DSM-5, los criterios son: criterio A, la ansiedad o preocupación excesivas, expectación aprensiva, que ocurre la mayoría de los días durante al menos 6 meses sobre diversos eventos o actividades. El criterio B dice que el individuo le resulta difícil controlar la preocupación. Criterio C, la ansiedad se asocia a 3 o más de los siguientes síntomas. Solo se necesita uno de estos síntomas que voy a decir para los niños. 1. Inquietud o sensación de estar con los nervios de punta. 2. Fatigabilidad fácil. 3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 4. Irritabilidad. 5. Tensión muscular. 6. Problemas de sueño, dificultad para conciliarlo, mantenerlo o sueño insatisfactorio. Criterio D. Los síntomas causan malestar o deterioro significativo. Criterio E y F. Descarte etiológico por efecto de sustancia, afección médica u otros trastornos mentales. Evaluación negativa en fobia social, aumento de peso en la anorexia. Ya, los factores de riesgo que tenemos para esto son los temperamentales, ya que la inhibición de la conducta, la afectividad negativa, la evitación del daño, la dependencia de la recompensa, el sesgo de atención, etc. Los ambientales, que son las adversidades de la infancia y las prácticas parentales, como la sobreprotección, el control excesivo, los refuerzos de la habitación, bla, bla, bla. Los factores genéticos y fisiológicos, ya que 1/3 del riesgo de sufrir trastorno de ansiedad generalizada es genético y otros factores genéticos se superponen con el riesgo de afectividad negativa. Son compartidos con otros trastornos de ansiedad y del estado del ánimo, sobre todo con el trastorno depresivo mayor. Interesante. Ya, diagnóstico diferencial con trastorno de ansiedad debido a la afección médica, con el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, con el trastorno de ansiedad social, con el trastorno de ansiedad por separación, con el trastorno de pánico, con el trastorno de ansiedad por enfermedad y trastorno de síntomas somáticos, por el trastorno obsesivo compulsivo, por el trastorno de estrés postraumático y trastorno de adaptación. Dice que los individuos en la comorbilidad, dice que los individuos de todas estas cosas también cumplen varios factores que van en los criterios que dije delante, pero no los cumplen todos y por eso no se pueden diagnosticar con eso porque tienen otros distintos. Es menos común la comorbilidad de los trastornos de consumo de sustancias, con los trastornos de conducta, con los trastornos psicóticos, con los trastornos del neurodesarrollo y de los trastornos neurocognitivos. Eso. Se hizo de noche.